Nosotros somos Líricamente Hablando. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón por el solo hecho de pensar distinto. Ay Dios. Hola Yuli, ¿cómo estás? Hola David, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Espero ustedes se encuentren muy bien desde donde nos escuchen. Espero también nos estén siguiendo, ¿cierto? En redes sociales. Por favor, siempre recuerden pasarse por las redes, por Instagram, por TikTok, por YouTube y pues por Spotify para escucharnos en YouTube y en Spotify. Pero para revisar otro tipo de material que también hacemos, pues se pueden pasar también por TikTok e Instagram. Sí, claro. Igual dejaremos también en lo posible nuestros perfiles personales. Ahí en mi perfil encontrarán un par de proyectos adicionales en los que trabajamos. Unas cajitas, prontamente varias cosas. Estas cajitas son unas cajitas en acrílico muy bonitas donde podemos incluir lo que a ustedes les guste. Eh, yo, en mi caso, me encanta Pokémon y hemos creado unas cajitas de Pokémon súper increíbles. Hemos creado cajitas de Dragon Ball, de Intensamente. Intensamente. Han sido unos trabajos muy bonitos, los hemos compartido y bueno, es como un espacio comercialmente hablando. Así que imagínate, Julie, que el día de hoy tenemos un grupo muy interesante del cual podríamos hablar un montón de cosas. Hay mucho por hablar. Sin embargo, sintetizaremos la idea y ellos se llaman Los Fabulosos Cadillacs. Supongo los conocías. Claro que sí. Además que la canción de hoy es icónica. Creo que uno la escucha y hasta que no la escucha realmente no entiende qué es lo que dice, ¿no? Solamente que es demasiado rítmica, tal vez. Muy pegadiza. Tambores, Ujú. sea todo, o sea, que uno diga matador. Es que realmente está inspirada en Brasil, creo que era que algo sobre la historia de uno de las personas que la compuso, eh, le gustó ese sonido de un país perdón, de una ciudad en específico de Brasil y, y decidió adoptarla y salió esta canción, así como tú lo mencionaste ahorita, llamada Matador. Es una canción que viene en un álbum llamado Vasos Vacíos de 1993. Entonces vamos a empezar rápidamente porque el grupo se compone en este momento, 2025, por las siguientes personas. El señor Vicentico, que es la voz, el señor Flavio, que es el bajo, Sergio Rotman, que es saxofón, Dani Lozano, trompeta, Nando Ricciardi, batería, Mario Zipperman, teclados, Astor Cianciarulo, bajo y batería, y Florian, que es la guitarra. Imagínate que ellos inician por allá a mediados de los años 80. En Argentina vivían un momento de cambio y la dictadura pues había terminado. La juventud buscaba unas nuevas formas de expresarse. En ese contexto en Buenos Aires nacieron los fabulosos Cadillacs, una banda formada por un grupo de amigos sin mucha información así musical, pero con una enorme energía y unas ganas de romper los esquemas. Y sí que lo hicieron, ¿no? Sus influencias venían de un ska británico, especialmente de bandas como The Specials, Madness y The Selector. Cuando estaba leyendo esto me di a la tarea de escucharlos y los escuchas y suenan a los fabulosos Cadillacs. O bueno, más bien, los fabulosos Cadillacs suenan a ellos. Ok, Dices, wow, se nota mucho la influencia. Sin embargo, pues estos mismos, los fabulosos, decidieron darle ese giro muy porteño y mezclaron ese ritmo caribeño con el caos urbano de Buenos Aires, con las letras que hablaban de la calle, la amistad, la rebeldía y ese tema del día a día de la vida cotidiana. Primeramente y por un cortísimo periodo, el grupo se llamó Cadillacs 57, hasta que en una de sus presentaciones los presentaron como Los Fabulosos Cadillacs y de ahí en adelante quedó ese nombre.
El primer show de ellos fue en 1985 en la ciudad de Mar de Plata. En el 93 llegaría su gran explosión continental, Matador, que es la canción de la que hablaremos hoy, incluida en el álbum Vasos Vacíos de 1993. Esta canción, en mi concepto, inspirada en muchas figuras que lucharon contra el poder autoritario, y una de estas figuras de lucha fue el señor Víctor Jara, eh, pues Matador se convirtió en un himno de resistencia latinoamericana. En el video que subí a TikTok estaremos hablando rápidamente sobre quién fue Víctor Jara, así que los invitamos a que lo vean por allá. En ese mismo universo aparece también eh, un señor llamado Manuel Santillán, el León, que ellos pues han creado, que es otro personaje simbólico que representa al hombre del pueblo, víctima de la violencia y la injusticia. Les dejaremos acá abajo esa canción, porque así se llama una canción de ellos, Manuel Santillán, el León. Esas canciones como Matador, eh, Manuel Santillán, el León, me hace recordar por allá el capítulo 28 de nuestra primera temporada, donde hablamos de una canción llamada Desapariciones, del señor Rubén Blades, en donde ahí mencionamos que los Fabulosos tenían un cover de esa canción, de Desapariciones, y a mi parecer, pues también encaja directamente con el conjunto de estas dos anteriores. eh, y también aplica, hay una canción llamada Malbicho, ¿la conoces? Sí, sí, Mal, claro, claro. Malbicho es una frase que se usa para referirse a una persona de malas intenciones, despreciable o como de mal carácter. Y los Fabulosos Cadillacs, pues, en su canción denuncian la discriminación, la violencia y la opresión social. En lo que a mí respecta, pues pienso que forman parte de un pequeño universo narrativo donde la música en este caso aplica y sirve como una memoria y una denuncia a lo que socialmente se vive. Resulta que hace un tiempo estábamos hablando con Julie de los premios Nobel que tiene Colombia. Y me desayuné que Colombia tiene dos. Y pues sí, uno gracias al señor Gabriel García Márquez y pues por su obra Cien años de soledad, la cual les recomendamos que lean, pero, pero vengan, no se tomen ese como su primero, segundo o tercer libro. Lean algo antes, algo que realmente disfruten, un par de libros antes y cuando ya tengan gusto por la literatura, ahí sí léanlo. Porque si ustedes lo van a empezar a leer sin haber leído algo antes, creo que se van a perder una buena oportunidad de leer una buena obra. Entonces, es una buena reflexión para que si van a empezar a leer, mi recomendación es que no empiecen por ese libro. Entonces, quiero hablar rápidamente de, de cómo es este tema de los premios Nobel, ¿no? Los premios Nobel fueron creados por el señor Alfred Nobel en 1895 para reconocer a las personas o instituciones que hacen grandes aportes a la humanidad. Se entregan cada año el 10 de diciembre, Día de la Muerte del Nobel. Categorías principales son medicina o fisiología, física, química, literatura, economía. Este fue añadido en 1969 y paz. Su organización general se entrega en Estocolmo, en Suecia. Se eligen academias científicas y culturales suecas, premian avances en ciencias, conocimiento o arte. El Premio Nobel de la Paz es el único que se entrega en Oslo, Noruega, y fue decisión del propio Nobel quien confió en el Parlamento noruego para elegirlo. Características distintivas. Lo otorga el Comité Noruego del Nobel. Reconoce acciones o esfuerzos por la paz, los derechos humanos o la cooperación entre naciones. Puede ser otorgado a personas o instituciones, por ejemplo la ONU, la Cruz Roja, ha tenido un fuerte impacto político y social a lo largo de la historia. ¿Por qué el Nobel de la Paz es diferente? Fue el propio Alfred Nobel quien en su testamento en 1895 decidió que este premio no lo entregara a Suecia, como lo hacen los demás, sino a Noruega. En ese tiempo, Noruega formaba parte del Reino de Suecia, pero tenía su propio parlamento.
y el Nobel confió en que sus miembros serían más neutrales políticamente. Por eso desde entonces el Premio Nobel de la Paz se entrega en Oslo, mientras que los otros se entregan en Estocolmo. ¿Listo? ¿Cómo vienen las nominaciones? Eso es desde septiembre a enero. Cada año el Comité Noruego del Nobel, que depende del Parlamento de Noruega, envía invitaciones a miles de personas en todo el mundo para nominar los candidatos. Las nominaciones deben llegar antes del 31 de enero. ¿Quién puede nominar? ¿Quién puede nominar al Nobel de la Paz? El reglamento lo establece con precisión. Pueden hacerlo miembros del Parlamento nacionales o gobiernos, jefes de Estado, jueces de cortes internacionales, profesores universitarios en áreas como derecho, historia, ciencia política o teología, ganadores anteriores del Premio Nobel de la Paz, miembros y directivos de organizaciones internacionales dedicadas a la paz como la ONU o la Cruz Roja. Las nominaciones son confidenciales por 50 años. Nadie puede saber oficialmente quién fue nominado o por quién. La evaluación de los nominados es el Comité Noruego del Nobel, compuesto por 5 miembros, analiza las nominaciones y encarga estudios detallados a expertos en relaciones internacionales, derechos humanos y resolución de conflictos. De ahí elaboran un listado corto de finalistas que suele tener entre 5 y 20 nombres. La decisión final, hacia principios de octubre la toman, el comité se reúne en Oslo, vota en secreto para elegir al o los ganadores. El anuncio se hace desde la institución Nobel noruego, generalmente el primer o segundo viernes de octubre. Y pues, el premio se entrega cada 10 de diciembre. El ganador recibe una medalla del Nobel, un diploma con el motivo del premio y una dotación económica, alrededor de $1.000.000. Durante la ceremonia, el laureado da un discurso sobre la paz que suele tener gran resonancia internacional. Luego de leer eso, pues me dio curiosidad el conocer la segunda persona que era el Nobel, ¿cierto? Y claro, yo sabía o dentro de nuestra conversación en ese momento con Julie hablaba de Juan Paz. Y Juan Paz, y yo decía Juan Paz, y sí, le decía Juan Paz, creo que en su momento era un joven y no tenía mucha importancia sobre la política y no había entendido el contexto de por qué yo le decía Juan Paz simplemente porque me han firmado la paz en Colombia, creo que era, y por eso yo atribuía el nombre de Juan Paz, pero cuando ella me dijo hay dos Nobel y yo, ah, ya entendí. Todo se armó en mi cabeza y dije, bueno, ¿por qué le habrán dado el Nobel a el señor Juan Manuel Santos? Y bueno, después de leer lo que acabé de leer, pues eh, terminamos un poco, eh, esto es muy personal, un poco decepcionado, ¿no? Porque de pronto las personas que hicieron el estudio, no sé, podemos ver acá tintes un poco, claramente es político porque pues lo eligen entes políticos, pero Incluso la conversación empezó fue por el último Nobel de Paz. Y yo dije, yo no estoy de acuerdo. Creo que, ay, no sé, o sea, falta como coherencia en muchas cosas, ¿no? Pues alguien que dice, voy a ir a no sé qué y voy a meter armada y voy a hacer incursiones a punta de bala, pues, para recuperar el territorio. Ay, no sé, como que eso no es coherente para mí. Siento que no va, o sea, no debería ser. Yo creo que siento que quien está nominado a la paz, pues debería ser paz en absolutamente todo. Tú no puedes decirme que la paz se va a conseguir de esa manera, con guerra. ¿sí? Entonces, eso me genera como, "Uy". Ahora, yo entiendo que las cosas no son tan fáciles y no sé qué, bla, 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 pero no, para mí sigue siendo inaceptable eso. Creo que el premio no debería llamarse el premio de la paz, ¿no? No, no. Entonces yo le hablaba a David de, pues, de otros Nobel de paz y entonces yo le decía, a ver, ¿cómo vas a comparar a este personaje con este? No vamos a dar nombres para no entrar en controversias y en conflictos con ustedes, pero yo le decía, ¿cómo me vas a comparar a ta con ta? O sea, no, nada que ver, o sea, no, no, no va. Y le decía, aparte, hasta siento que es una humillación que alguien con este nivel de, en serio, conciencia de paz, esté, pues de alguna manera, igualado con esta otra persona que yo le decía, ay, no, o sea, no.
pero bueno, Sí, son cosas igual que pasan. teníamos la curiosidad de identificar cómo las personas las nominaban, porque yo le decía a Yuli, ¿qué es? ¿Quién las nomina? No, no. Y claro, esto es muy oculto, entre comillas, dura 50 años para saber los nominados, ¿no? Pero bueno, interesante, ojalá pues haya servido y el señor Juan Paz pues pueda colaborarnos nuevamente con este tema a veces complicado que ocurre en nuestro país. Y sí, y pues nada, ojalá no nos encontremos con más personalidades controvertidas en el Nobel de Paz. Ojalá no. Y a Gabriel, no es, él sí se lo merece, pero con toda. Sí, por Excelente eso libro. tenemos Ese sí. la relación de que lo lean después de haber leído un par de otros libros que ojalá hayan disfrutado. Sin embargo, bueno, ahora sí a lo que venimos, la interpretación de la canción. Hablan, en efecto, de que están buscando al héroe de turno llamado Matador, oriundo de Barracas en la ciudad de Buenos Aires. Indica que si se habla de matar, sus palabras matan, pero no en un sentido literario sino figurado, en que no teme decir la verdad, así cueste su vida. La canción avanza y menciona que hace poco cayó el león de Santillán y que ya sigue su turno de morir. Sabe que no hay más y que solo le quedan minutos de vida. Sabe que lo buscan y él está esperando en una pensión, agazapado en lo más oscuro de la habitación, con su fusil en mano, morirá luchando. Golpean a la puerta y los minutos ahora son segundos. La canción dice, mira hermano en que terminaste, por pelear por un mundo mejor. Sonidos de balas actúan, Matador cae. Las únicas balas que se vieron de Matador fueron de paz y de justicia. Fue la voz de los que hicieron callar sin razón. Acá indican la palabra resiste y mencionan lo siguiente. Víctor Jara no calla. Luego cierra la idea con una parte de la frase que inició este podcast. Por el solo hecho de pensar distinto, ay Dios. Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Entonces, por eso es importante entender un poco el contexto de quién es Víctor Jara frente a la lucha que generó en Chile y por eso es también importante que escuchen en TikTok, en Instagram, un poco de la historia de él. ¿Listo? Sin embargo, di de una vez el concepto de la canción. Es una canción que tiene video. Es muy curioso porque al iniciar el video sale un chile, un picante. Pero yo pienso, ¿no? Que por más que el picante es la relación directamente con el país, Chile, y el señor Víctor Jara. Y pues lo ocurrido en esas épocas. Sale como una comparsa y unas manos a las que les caen gotas de sangre. Podemos llegar a interpretar que es el señor Matador. Luego sale él en una habitación, la policía lo busca, hay un coche fúnebre representando la idea de que Matador va a morir y que él sabe que va a morir. La policía llega a un momento en donde irrumpe en su habitación, él está esperando, así en la esquina, y no pone resistencia a lo que sigue en el acto de la policía. Disparan, muere, Víctor Jara, Chile, todo se relaciona en una imagen con un muerto y muchos disparos, pero estos disparos son luz según la visualización del video. Cuando tú miras los disparos hay huecos, pero son luz, proyectan luz. Creo que acá hacen ver la muerte como un carnaval frente a lo que tú mencionabas, cómo suena la canción. Todo tiene un tono menos sombrío y es una forma de rendir homenaje a todos los que han sido, son y fueron matador en cada país. Eh, el tema de cómo los fabulosos Cadillacs
interpretan su música y a veces un mensaje tan fuerte como este, cuando yo conocí la canción de Matador no entendía claramente el mensaje, simplemente es clásicos del rock y sale esta canción, pero ya después uno crece y entiende y dice, wow, o sea, es muy, muy fuerte, es lo que es y por eso termina siendo ese clásico y sin duda muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, Julie, cuéntanos tú qué opinas de la canción. Opino que en definitiva nunca había escuchado la canción realmente. Sí. Eh, ¿Sabes cuál era mi imaginario de Matador? Estaban hablando de un asesino a sueldo. Casi. O sea, Ok. te juro que pensaba que eso decía la canción. Entonces tú propones Matador y yo, bueno, vamos a escuchar Matador. Y yo empiezo a escucharla, a prestarle atención y yo, Mariano, me está hablando de justicia social, me está hablando de callar al que piensa diferente, me está hablando de l- la paz desde la palabra, la creación de comunidad desde el lenguaje y dije, wow. Entonces, pues nada, hoy quiero hablarles del poder del lenguaje. Eso que es un clásico y lo que tú acabas de decir, en efecto, se vende como una canción o no se vende. El clásico del rock y uno lo compra como clásico del rock y va, uy, pero no entiende el contexto. Sí, a veces no, yo creo que la mayoría de veces nos falta escuchar realmente la canción. Total, esto es líricamente hablando. Acá estamos para eso. Bueno, entonces, el poder del lenguaje, ¿no? El lenguaje claramente sirve para movilizar, para inspirar, para conmover, para educar, para transformar realidades sociales, ¿no? Es una herramienta que puede llegar a mover masas y cuando se usa con un propósito, pues de bien, puede ser puente hacia la justicia y la equidad, ¿no? El lenguaje nos ayuda a visibilizar injusticias, a nombrar lo oculto, a dar voz a los que han sido silenciados, a conectar a las personas con las realidades que quizás no conocen, a crear empatía y a promover acción colectiva. Hace 10 años, cuando estaba haciendo mi pregrado, en las últimas, pues digamos que materias, digamos que me centré en psicología social porque a mí lo social siempre me ha llamado la atención. Tuve la posibilidad de leer un libro que hizo el Centro Histórico de Memoria, en donde recopilaban las memorias de las personas que habían sido víctimas del conflicto armado de Colombia. Y eso me hacía conectar mucho con la realidad de esas personas. Finalmente uno acá en el interior no vive, pero es nada de lo que pasa en todo el resto del país, ¿sí? Y pues todo ese conflicto y todas las cosas tan espantosas y horrorosas que se vivieron. Entonces, ahí está el lenguaje, haciendo su trabajo. Y pues lo más importante, ¿no? El lenguaje nos da la capacidad de construir o destruir narrativas. Y ahí es donde se empieza a hacer uno la pregunta, ¿cierto? De, ¿realmente lo que creo es así? Entonces siempre es cuestione y cuestiónese, ¿no? Porque a veces nos están vendiendo verdades que no son reales, ¿sí? Nos dicen que hay una verdad absoluta. Nadie nos habla acerca de la agenda oculta, ¿sí? De todos esos intereses que se mueven detrás de. Y tampoco nos explican como por qué razón deberíamos creer en ellos. E igual está ahí el lenguaje, ¿cierto? Intermediando. Entonces, pues hay que cuestionarse. Aquí quiero hablar de dos cosas. Además, todo eso que les acabo de decir es más bien como el lenguaje desde lo social, ¿cierto? Y cuando se utiliza, pues bien, tenemos un propósito. Pero ¿y qué pasa cuando el lenguaje se utiliza mal? Ja, Colombia es vivo ejemplo de eso, Latinoamérica creo que ha sido vivo ejemplo de eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con dictadores, no? Sí. No solamente Colombia, en el mundo. Creo que hemos tenido la posibilidad de encontrar a gente manipulada en masas por personas, ¿no? Y no solamente dictadores, ¿sí? No, no quiero hablar de una religión en específico, pero ¿y qué tal el tema de muchos pastores, ¿no? Hay uno que llevó a mucha gente a suicidarse, Sí. ¿cierto? Mm.
Hay algunos que te dicen que hacer tal cosa o tal otra, pues es pecado, ¿sí? Y utilizan el lenguaje para manipularte y te dicen, pucha, es que no lo pueden hacer porque se centran en que ellos son una figura de alta influencia, ¿cierto? Que tienen una autoridad moral intachable, ¿sí? Que su espiritualidad los hace, mejor dicho, los wow. Y además de eso, pues apelan al temor y a la culpa. Y utilizan, pues, autoridades divinas, en el caso de los predicadores y demás, para controlar y crear realidades donde ellos son la única fuente de la verdad, ¿sí? Entonces, todo lo que yo te diga es así porque Dios me habla a mí. Pensaba mucho yo escucho a Diana Uribe y en esas historias, ¿no? Cuando llegan los españoles a América, descubren este nuevo continente y de alguna u otra manera el Papa tiene cierto poder, pues a las personas que son católicas para decir que este territorio es de España y todo esto y uno dice, wow, o sea, la comunicación, en este caso del Dios Supremo frente al Papa, frente a los intereses económicos de las personas, wow, es difícil de entender, ¿no? Mm. Y por eso es que uno cuestiona, o por lo menos yo, tanto la religión, no el mensaje, sino en cómo la gente lo vive, ¿cierto? Sí, los pastores que predican y que dicen que ellos son la única fuente de la verdad y porque Dios me habla a mí. Eso es muy complejo. Mira, desde la psicología es un tema que se ha estudiado un montón, porque incluso allí cuando estudias psicología lo ves mucho, mucho, o sea, es increíble. Y encuentras libros de todo lo que tú quieras acerca del lenguaje y acerca de cualquier tipo de perspectiva y todas son muy complejas si tú no has estudiado psicología, entonces pues no te voy a hablar de eso acá porque va a ser complejo. ¿M? Sin embargo, digamos que el lenguaje de alguna manera hace que internalicemos nuestras creencias y narrativas personales. Cosas tan sencillas como no soy suficiente. Lo creamos desde el lenguaje, ¿sí? Sencillas, digo, en términos de, no sé, del lenguaje, pero es supremamente complejo, ¿listo? A cosas como Dios me dijo que a través del predicador que debo dejarme de alguna manera accederme a hacerme cosas que no quiero porque pues Dios lo quiere así porque así me va a purificar mi cuerpo, ¿sí? Todo desde el lenguaje. Moldea la forma en la que nos comunicamos con los demás, cómo nos entendemos nosotros mismos y cómo entendemos a los demás, cómo conceptualizamos el mundo que nos rodea, la percepción de nuestra realidad y este obviamente influye en demasía en nuestra salud mental y emocional. ¿Listo? Em, ahora, digamos que trayéndolo acá en un término simple, en psicología hay un concepto que se llama reframing o reformulación o reencuadre, dependiendo del psicólogo con el que hables, y es la manera en la que interpretamos una situación y utilizamos el lenguaje para transformar esa situación, ¿sí? Entonces, dejamos de pensar, por ejemplo, eh, desde la posesión. ¿No? Es que él es mi pareja y tiene que quedarse conmigo y es que si no se queda conmigo es lo peor y no sé qué, bla, bla, bla. Porque ahí reducimos en ese ejemplo que acabo de dar la libertad y la autonomía del otro. Y cuando lo pensamos y lo resignificamos y entendemos en que él es la persona con la que comparto mi vida y que es eso, solamente comparto, tiene derecho a irse cuando quiera, ¿sí? Que hay respeto mutuo, que no es mi propiedad,
pues las cosas cambian, ¿sí? Entonces el reframing nos permite transformar toda esta perspectiva, nos ayuda a reducir nuestra respuesta emocional frente a las cosas, nos ayuda a reducir nuestra respuesta emocional y pues aumenta nuestra resiliencia. El concepto se llama reframing. Se escribe reframing. Reframing en inglés, en español sería reformulación o reencuadre. Ok, perfecto. ¿Listo? Y es la forma finalmente en la que logramos darle otra interpretación o significado a lo que pensamos desde el lenguaje. ¿Listo? Y ya, solamente quería compartirles eso, que hay, hay herramientas que usted no se tiene que casar con esa verdad absoluta, que siempre hay posibilidades de transformar su lenguaje y desde ahí su pensamiento. Claro, y que de pronto lo que usted pensaba hace 10 años seguramente no lo piensa hoy igual y no está mal que usted cambie de opinión porque se haya instruido o por la razón que sea, en donde un concepto anterior era negativo y ahora es positivo para usted. Es totalmente válido. Entonces, claro, ahora seguimos a las... ¿Conclusiones? Muy bien. Y aquí vienen nuestras conclusiones. Cuéntanos, ¿qué concluyes? Miren, el lenguaje es mucho más complejo de lo que parece. Como les decía, muchos se han dedicado a estudiarlo eh, para identificar cómo estos marcos nos ayudan de alguna manera a cambiar, a reestructurar la forma en la que comunicamos y pensamos lo que sentimos, ¿listo? Y lo que entendemos, la realidad que construimos. Eh, allá en la universidad donde yo estudié, eran un poco conductistas y hay un señor que se llama Skinner, que es como el padre del conductismo. Él tiene un libro que se llama Conducta Verbal, ¿sí? Entonces es como una especie de recopilación de todos sus estudios con respecto al lenguaje, en donde dice, mire, el lenguaje es aprendido a través de interacciones sociales y es reforzado a través de, y así como se aprende, también se puede reformar, desaprender o cambiar. Punto. Entonces es bien interesante. Es un libro que no me puede leer si usted no está estudiando psicología. No, sí lo puede leer, más bien es difícil de comprender. Claro, yo decía, wow, lo puedo leer. Es difícil de comprender. Entonces, claro que puede investigar, puede ir a mirarlo, pero no es un libro que yo le recomendaría si no tiene un bagaje anterior a, porque hay un montón de términos que son demasiado de la psicología. Entonces él habla del refuerzo intermitente, el refuerzo operante, bueno, él habla un montón de cosas que son muy ya, digamos que técnicas del proceso, entonces va a ser más difícil, pero quiero que se queden con ese dato. Hay la posibilidad de, y ha sido muy estudiado, entonces, pues, no sé, igual meta su nariz ahí a ver qué encuentra, ¿no es cierto? Lo otro, ya dijimos que no siempre el lenguaje es utilizado bien, así como Matador lo utilizaba para generar justicia en su canción. eh, También hay personas que se dedican a hacer el mal desde el lenguaje. Y entonces ahí la invitación es cuestione. Desarrolle su pensamiento crítico, escúchese, busque apoyo externo. El lenguaje puede ser usado para manipular y controlar, pero usted también puede cuestionar y revisar como por qué está creyendo eso y si tiene que ser así. Ahora, si algo lo incomoda a usted, usted no tiene por qué hacerlo. Así desde el lenguaje le estén diciendo que el mismísimo Dios se lo está mandando a hacer. No, no es así. Hoy le puedo decir que si existe un Dios, es amor y jamás le haría daño a usted, ni lo haría sentir incómodo de esas maneras tan horribles. Entonces, no, no es así. Y por último, quería dejarles un datico que me parece triste. Entre enero y junio de este año 2025, la Defensoría del Pueblo nos dice que hay 89 líderes y lideresas asesinadas en Colombia. Esto sigue siendo un reflejo de lo vulnerable que sigue siendo, no, esto pues es un reflejo de lo vulnerable que sigue siendo pensar diferente, eh, hablar diferente, tener un lenguaje diferente, que a veces luchar por los derechos de sus comunidades es de las cosas más peligrosas que pueden haber, simplemente hablar, pensar diferente.
Obviamente la invitación es a que usted desde su casa se siga manteniendo informado, eh, que se cuestione mucho sobre los dirigentes, sobre las decisiones, sobre lo que le dicen y le venden. Y, ay, no se case con un discurso, cuestiónelo. O sea, más allá de su inclinación política, siempre cuestione por qué, y cómo lo hizo, y cómo se le ocurrió eso, y por qué no pensó en esto. Porque es que a veces como que también nos centramos y nos quedamos en defender a figuras que al final no le importa ni usted ni yo, ¿sí? Y todo desde el lenguaje, entonces critique, cuestione y ya creo que eso es lo que podemos hacer por ahora desde casa. Muy de la mano con lo que tú dices, en un país tan desigual como lo sigue siendo Colombia, poco a poco callan las voces de los matadores y soy un cobarde por no hacer nada distinto, por comprar la vida que la sociedad me vendió. Uno de mis aportes es este podcast, sentado desde la comodidad de mi hogar, y perdón a todos los matadores que viven su día a día y luchan por alguien como yo. Entonces, Yoli, cuéntanos con qué frase de la canción te quedas. No tengo por qué tener miedo. Mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón. Por el solo hecho de pensar distinto, ay Dios. Entonces, pues nada, creo que esta frase resume lo que hemos venido diciendo. La invitación siempre va a ser a, como lo dije en todo el podcast, a cuestionar, ¿sí? No se trague la primera verdad que le venden, porque estamos en un mundo en el que ahorita la información fluye así, miren, tan rápido como cerrar los ojitos y volverlos a abrir, ¿sí? Ya ahí está todo. Y nos manipulan de muchas maneras, entonces cuestione, 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 no se quede solamente con una verdad, no se case con una sola verdad y no se case, por favor, con eh, una idea de un dirigente. Mire, las personas mienten, incluso el que usted cree que es el mejor. Entonces, por favor, cuestione, cuestione, vaya más allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Eh, sea crítico para que en serio veamos acciones, para que tomemos decisiones reales. ¿Y tú? ¿La dedicarías? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Líricamente Hablando, primera I con letra Y, compartir el capítulo y lo más importante, comentar si la dedicarías, cuál es tu opinión y cuál debería ser la próxima canción. Simple, comenta, comparte y síguenos. Muchas gracias por escucharnos.